¿realmente voy al cielo? Y dos puntos, o punto y coma, vamos a poner la evidencia del servicio. Les decía que voy a tocar algunos temas importantes acerca de la salvación, pero sobre todo porque me he dado cuenta que existe una necesidad, porque hay una confusión o hay un relajamiento entre ser salvo y no llevar a cabo las responsabilidades que tenemos. Todos los que hemos profesado la fe de Cristo, estamos a veces así. Nos decimos que somos salvos, pero no sabemos qué cosas implica ser salvos. Sabemos que para obtener la salvación no hacemos nada, es por gracia. Pero cuando ya obtienes la salvación en Cristo, ahora puedes hacer todo. Nada más que muchos nos quedamos en ser salvos y no hacer nada para el Señor. Es el asunto, por eso el tema va a tratar en esto. El tema va a tratar en este punto. Y yo creo, hermanos, que muchos de los que decimos ser cristianos, estamos enredados en una vida cómoda y sin responsabilidad. Lo peligroso de esto, hermanos, es que muchos se están diciendo que son salvos y van directamente al cielo y que cuando mueran se van a ir directo para allá, pero sin dejar un testimonio de servicio activo en la obra de Cristo. Así como entran a Cristo, así se van. Nunca ocuparon un lugar en la congregación, nunca se discipularon, nunca abrieron su corazón para tener por medio de la gracia del Señor un lugar para edificar en la iglesia. Porque no todos edifican. Por eso es el llamado a que nosotros veamos lo que implica el Evangelio en el área del servicio, para que usted también sea un edificador en la congregación. ¿Sí me entiende la diferencia entre estar allí y no hacer nada y que no todos se edifican en la iglesia? Entonces, amados, yo sé que existe el nuevo nacimiento y así como se desarrolla una planta, poco a poco va creciendo esa planta hasta que da fruto, así también la vida espiritual real en aquel que se ha nombrado como cristiano debe de ser también. O sea, entras a la salvación, eres un niño en Cristo, te tienes que ir desarrollando y tiene que llegar el punto en que tienes que aportar como un fruto de tu salvación porque tienes dones. Eres una planta de Dios, soy una planta de Dios. Así que hablaremos, vamos a tocar 3 puntos. Hablaremos sobre lo efectivo que es el Evangelio en los corazones de las personas que lo reciben. Luego entraremos a preguntarnos de qué manera vemos nuestra condición delante de Dios. Y como tercer punto tocaremos la forma correcta para mirarnos delante de Dios, que es conforme a su santidad. Y por último, concluiremos reflexionando para entender lo que demanda de nosotros ser verdaderos cristianos y qué característica debemos manifestar para tener esa certeza que en realidad vamos al cielo. No, hermano, es que la palabra dice que sí dice, pero ¿y la evidencia tuya? ¿Has dado evidencia que en realidad vas al cielo por tu fruto? ¿O hay un engaño? Con este tema yo no quiero poner en duda la seguridad de la salvación, pero quiero tocar la parte práctica de ser cristianos, porque es en esa parte práctica donde fallamos. Es donde fallamos, es donde nos detenemos. Así que lo primero que dijimos que vamos a hablar es la efectividad del Evangelio. ¿El Evangelio es realmente efectivo en las personas como para que puedan tener un fruto posterior? Claro que sí. Tenemos aquí unos versículos en Romanos 1, 16 y 17.
Pero antes, mientras lo busca, vamos a hacer una oración, hermano. Señor, pedimos tu guianza, pedimos tu dirección. Señor, ayúdame, Señor, a ser claro con mis hermanos, a comunicarles como debe ser tu palabra, a trazarla, Señor, correctamente, Señor, y a transmitirles el pensamiento que tú has puesto en mi corazón para todos nosotros. Nos ponemos en tus manos y que sea tu Espíritu Santo con ese ministerio de iluminación en nuestros corazones y mentes, Señor, para entender lo que hoy tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primero vamos a hablar acerca de la palabra evangelio. La palabra quiere decir buena noticia o buenas nuevas de salvación. Y aquí lo encontramos en estos versículos, en donde tenemos dos oraciones clave que describen lo que el evangelio es y lo que hace en una persona que en realidad tiene el evangelio en su corazón. Quiero puntualizar eso, por eso lo hago así, a puntualizar. Primero, dice que el evangelio, ¿qué dice? Es poder de Dios. No dice que el evangelio te lleva a un poder. No dice que el evangelio te va a guiar al lugar donde está el poder. No dice que el evangelio es otra cosa, aparte de lo que está escrito. Dice que el evangelio es poder. Y dice que es poder, y la palabra poder viene de una palabra griega que se escribe dunamis, de donde viene la palabra dinamita, y ustedes saben el poder que hace una dinamita. La meten en los hoyos de las grandes rocas, y al momento que le encienden la mecha y llega a la pólvora, o más bien a la sustancia que tiene, hace pedazos esa roca. Entonces quiere decir que el evangelio puede quebrantar por completo un corazón de piedra para realizar la transformación genuina en una persona que de corazón ha recibido. Segundo, dice que es poder de Dios, dice que produce salvación. Y la palabra salvación se escribe soteria en griego, que quiere decir el bien supremo que necesita el género humano en todos los aspectos y necesidades. El evangelio es poder de Dios para salvación de ¿qué? Salvación del estado de enfermedad, salvación del estado de pobreza, salvación del estado, en todos los sentidos es el bien. La palabra soteria no solamente significa salvación del alma, significa que nosotros podemos ser salvos de todas las cosas que no están de acuerdo con la salvación que Dios da. ¿Ok? Ahora dice que el evangelio viene a ofrecerle a una humanidad sin esperanza una salvación que la puede mantener a salvo en esta vida y en la eternidad. Y es para todos los que la aceptan, ¿verdad? Es para todos los que la aceptan. Dice aquí, Dios revela la manera de salvar. ¿Y cuál es la manera de salvar de Dios? Otorga justicia. Estoy poniendo todos esos fundamentos doctrinales para que podamos entender el porqué de esta predicación. Ahora dice que se revela, la palabra revela es una palabra griega que se escribe apocalipto, de donde viene apocalipsis, que quiere decir descorrer el velo, quitar la cubierta, descubrir algo o descubrir ante otros algo. Pero solamente Dios va a descubrir esa justicia en los que tienen fe, en los que han creído que Cristo es el mismo evangelio para venir a salvar sus vidas en el tiempo presente y llevarlos a la eternidad. Los que tienen fe en el corazón son aquellos que van a comprobar que Dios está justificándolos. Los que no tienen fe no. Y de eso están llenas las iglesias. Estoy hablando de la eficacia del evangelio, y que también que tú que has recibido el evangelio, has recibido a Cristo, estés consciente de si eres salvo o no lo eres. 1 Corintios 1:18, váyalo buscando. Dice aquí, la justicia es una palabra que se escribe
Hatsune, que quiere decir otorgar la cualidad de justos ante Dios, que corresponde a la misma naturaleza de Dios. Dios es justo. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Es poder de Dios. Ahora, déjeme ubicar aquí el punto. Ahora sí. Y el Evangelio, hermanos, el Evangelio empieza a manifestarse desde el comienzo, más bien dicho. ¿Dónde empieza el Evangelio? Lo vemos escrito en el libro de Génesis, cuando vemos ahí que el hombre cae en pecado y Dios por su gran amor viene, los encuentra desnudos pero cubiertos con hojas de higuera que ellos tomaron, y dice que entonces Dios procedió a cubrirlos con unas pieles. Dios hizo las pieles, derramó sangre, unos animales fueron inocentes y con esas pieles cubrió a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque Adán y Eva perdieron la justicia que tenían, y perder la justicia es perder la comunión con Dios. Por eso ellos, cuando pecaron, quedaron fuera de la justicia de Dios, perdieron la justicia y ya no podían acercarse a Dios. Y la manera en que Dios quiso que se siguiera teniendo comunión con Él era dando su propia justicia, en este caso proveyendo las pieles que cubrieron a Adán y a Eva. Es por eso que nosotros, cuando estamos sin Cristo, no estamos cubiertos con las pieles de justicia, pero cuando venimos a Cristo somos cubiertos con esas pieles de justicia para poder tener la relación con el Dios santo y poderoso en los verdaderos cristianos. Dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué hicieron? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Buscaron por su propia invención, sus propias fuerzas, sus propias obras, cómo ahora presentarse ante Dios. Y ellos hicieron esto. Y el 3:10, cuando Dios les pregunta a ellos, Adán, ¿dónde estás? Dice que y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, ¿cómo nos llegó la buena noticia? Recordemos en el transcurso de la historia que luego se levanta un hombre llamado Abraham. En Génesis 12, Dios llama a un hombre, lo llama de Ur de los Caldeos y le da una promesa. Y le dice, 12:2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el versículo 15:5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios aquí? Estaba diciéndole a Abraham, ¿sí?, que por medio de él no solamente iba a ser bendecida la nación que iba a salir de su sangre, que fueron los judíos, pero que toda la tierra iba a ser bendita porque a través de él iba a venir el que era el Mesías. Iba a venir el que es la justicia de Dios para darse a toda aquella persona que creyera en él. Ahora, esto pasó tiempo, y cuando llegó el tiempo de los judíos, ustedes saben que vino el mensaje del Evangelio, y los judíos no lo recibieron, los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías. Es por eso que la salvación se abrió hasta nosotros los gentiles. ¿Qué son gentiles? Usted va a leer en su Biblia judíos y gentiles. La palabra gentil son todos aquellos que no pertenecemos a la raza judía.
y que somos de otras naciones, pero que la salvación nos alcanzó a través de la fe de Abraham, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando nos damos cuenta de esta salvación en nosotros como cristianos, esto debe cambiar nuestra mente de pensar, nuestra forma de pensar, porque Dios nos ha dado una posición privilegiada, somos justos. Pero también nosotros debemos de saber que ser justos conlleva deberes que se derivan de una respuesta de amor de nosotros hacia Él. Todo lo que nosotros hacemos es por amor a Dios y por amor al pueblo. Lo que usted no hace, deja de hacerlo para Dios y para el pueblo, porque no tendría razón estar en una congregación local si usted no entendiera que en ese lugar usted tiene que edificar a través de la salvación que Dios le ha dado. Ahora, está claro, decíamos, que tenemos una posición privilegiada y deberes. Por esto es necesario, hermanos, que no perdamos de vista lo que somos en nosotros mismos y olvidemos de cómo fuimos hallados por el Señor. De tal manera que caigamos equivocadamente en una falsa seguridad, pensando que no necesitamos ya hacer nada por Él y mucho menos buscar su presencia. Porque llega el momento en que nosotros nos sentimos tan seguros que llegamos a acomodar las demandas del Evangelio a nuestra agenda y no la agenda del Evangelio a nuestra vida. A lo mejor el pensamiento de usted o de, como se ha visto en muchos, es: ya soy salvo, hacer algo para Dios no me interesa. Sí los hay. Por eso está la inactividad. Puede ser una de las razones. Ya soy salvo, a mí no me interesa hacer algo para Dios. Por eso decíamos que siempre debemos tener en cuenta cómo fuimos hallados. Cuando Jesús vino a nuestra vida, ¿cómo nos encontró? ¿Nos encontró perdidos? ¿Nos encontró sucios? ¿Nos encontró en medio de una inmundicia de pecado? Y parece ser que cuando ya el Señor nos toma y nosotros venimos, nosotros respondemos al Señor, o Él viene y nos toma, parece que se nos olvida. Como que ahora nos sentimos los más puros, los que no necesitamos de Él, como que nos sentimos los que estamos tan limpios que en realidad cada día no merece la pena hacer algo para el Señor. ¿Cómo nos vemos delante de los ojos de Dios? Si nosotros nos hacemos esta pregunta personal, ¿cómo me veo delante de Dios? Pues yo me veo salvo, muy próspero, sí me sacó de la condenación, esto y lo otro. Esa es la mirada ante Dios. O sea que ya no te ves débil y necesitado ante Dios. O sea que ya no me veo débil y necesitado, que ya no me veo, que ya veo que Dios ya no es necesario en mi vida. Mire, si nosotros vamos, tenemos un problema físico, pues vamos al médico. El médico va a revisar nuestras heridas, nuestros raspones, nuestros golpes, y después el médico va a llenar un formulario y nos va a decir: parece que hay un problema interno, vaya a hacerse estos exámenes y tienes que ir al laboratorio. Pero para que nosotros nos examinemos correctamente y ver, y alguien que nos diga que está mal nuestro corazón espiritual, nuestro lugar para ir a vernos es la palabra de Dios. Recordemos que Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Con qué intención hago las cosas? ¿Con qué intención pienso? ¿Con qué intención hago aún mi servicio para Dios? Entonces tenemos que venir constantemente a la palabra, porque los seres humanos estamos dados a vernos, cristianos y no cristianos, a mirar nuestra vida por medio de tres cosas. Vemos nuestra vida, o nos evaluamos, nuestra vida cristiana, por medio de lo que es la ilusión óptica. La ilusión óptica, una ilusión óptica es la que muestra una realidad aparente, una realidad falsa porque engaña a tu ojo. Ejemplo, cuando tú ves las figuras de las nubes,
Ay, se parece un elefante, mira, se ve un gallito. Pero no son más que ilusiones ópticas tuyas. Parece que estás viendo eso, sí, y parece que es un gallo, pero no es un gallo, es una figura. Es una ilusión óptica. Y muchos están mirando de esa manera. Muchos dicen, es que yo soy tanta experiencia que... Parece que la ilusión óptica está reinando. En vez de ir a la palabra, ahora también nos vemos por medio de la perspectiva. ¿Y qué es la perspectiva? La perspectiva es la forma diferente de ver algo dependiendo de la posición que se encuentra el visor. Por ejemplo, yo puedo ver aquí así la columna y mi hermano Rafa que está atrás ve el otro lado de la columna. Así que mi perspectiva de esta columna es ver un tubo que está cruzando ahí en medio y le digo a él, ¿ves el tubo que está cruzando en medio? Él me va a decir, no, porque desde mi perspectiva no tiene tubo la columna. Y sabe, a veces nosotros nos llenamos de esa perspectiva. ¿Cómo nos miramos ante Dios? Oh, me veo bien salvo, me veo que voy a llegar a las coronas. Ah, sí. ¿No será quizás que estamos cayendo en un error de perspectiva? La otra manera en que nos examinamos es por medio del punto de vista. Y este punto de vista es el que todos tenemos y es muy diferente unos de otros. ¿Por qué es diferente? Porque el punto de vista va ligado al entendimiento de cada quien. ¿Sí? Esto también se le llama razón humana u opinión personal. Así que, hermanos, muchas veces estamos mirando nuestra relación con Dios por medio de nuestra óptica, causando una ilusión o realidad falsa. Lo vemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición, o acontecimientos de la vida nos llevan a pensar de un modo diferente. Y también a veces miramos nuestra relación con Dios desde nuestro punto de vista, en donde utilizamos más el razonamiento humano que la verdad de Dios. Si la verdad de Dios dice esto, no, pero yo pienso... Es que yo creo, ese yo pienso, es muy propio de la naturaleza humana. Hemos recomendado, cuando vayas a aconsejar, aconseja con la palabra, no aconsejes ni con tus propias experiencias. Tus experiencias y mis experiencias de nada le van a servir a la gente o en muy poco. Pero lo que sí hay que aconsejar es la palabra, porque de ahí es donde verdaderamente nos puede decir dónde está el problema. Estas tres maneras de vernos y evaluarnos delante de Dios son peligrosísimas, son muy peligrosas. Imagínense que yo me evalúe, no, Señor, es que delante de ti soy el mejor pastor. No, ¿sabe qué? Ahorita vamos a ver cómo nos debemos evaluar, hermanos. No, es que yo soy el más humilde de los de la congregación. No, hermano, vamos a ver cuál es la manera. Mire, la mejor manera es la de conformar nuestra vida en todos los sentidos con la palabra de Dios. Me refiero, por ejemplo, decíamos a lo que pienso, a lo que digo, lo que hago y desechamos la advertencia que la palabra nos dice cuando pensamos de nuestra propia manera. Segunda de Pedro 3:1. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con la exhortación vuestro limpio entendimiento. El versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Este último versículo 11 se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, todo será destruido, por lo tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Eso dice la palabra. ¿Lo estoy haciendo? Si le respondemos a la palabra, podemos decir, estoy haciendo lo que dice la palabra, vivir una vida dedicada a Dios, pero ¿a qué lado me lleva? Vamos a seguir viendo. Versículo 3:13 dice,
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Sí, sí las esperamos, pero hay una advertencia que debemos vivir una vida dedicada a servir a Dios. Eso nos traerá la certeza que en realidad vamos al cielo. ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy dando ese fruto? Ahora, como podemos ver, hermanos, en estos versículos nos dice que un día llegará el final de la raza humana. Un día, hermanos, la película se terminará, un día todo habrá concluido. Y nosotros debemos darnos cuenta que sobre esta tierra se va a terminar con un gran desastre. Y por eso también Dios nos dice cómo debemos vivir mostrando la evidencia que en realidad somos salvos. Y esto para no formar parte de la condenación que sufrirá el mundo. Es que yo soy salvo y la Biblia dice que por su vida seré salvo, pero ve tu evidencia. Yo estoy llevando a que tú reflexiones en qué estás haciendo para Dios como un resultado de ser verdaderamente salvo. No estoy diciendo que no eres salvo. Estoy diciendo que mucha de la cristiandad se ha vuelto cómoda y ha perdido la razón del servicio a Dios. Ha perdido la dirección del por qué servir a Dios. Porque ha mirado al hombre, porque el hombre le ha maltratado, porque hay tantos abusos. Sí, pero sobre todas estas cosas la Biblia es bien clara. Y muy aparte de los abusos, la Biblia nunca va a dejar de decir que sirvamos a Dios. Amados, creo que algunos de nosotros hemos venido al Evangelio solo porque no queremos ir al infierno. Pero quizá no hemos entendido todo lo que implica vivir el Evangelio en nuestras vidas. Y creo que es necesario, hermanos, que diario nos prediquemos a nosotros mismos, entendiendo que Dios nos encontró necesitados y que diario vivamos estando necesitados, que Dios nos halló muertos y diario viviendo pensando que sin Él estamos muertos. ¿Sabe por qué estoy vivo? Porque Él nomás está aquí, pero si Él se sale, ¿que no lo va a hacer? Estoy muerto. Esa es mi condición humana y esa es tu condición. Como cristiano, en tu yo humano, esa es tu condición. ¿Por qué? ¿Por qué nos enorgullecemos? ¿Por qué perdemos de vista la necesidad de la presencia de Dios? Si diario yo estoy vivo por Dios, sí, pero sin Él soy muerto. Dios me ha dado suficiente, sí, pero sin Él soy bien necesitado. Y eso es diario. Veíamos en la mañana cómo hace el pecado. Nuestras emociones bajan, nuestras emociones suben, bajan, andan como en alta mar. Hoy sí estamos contentos, mañana tenemos un doble ataque de nervios y entramos en el enojo y ya entramos ahí con unas emociones todas fluctuantes. Señal que sí estamos necesitados, aunque estemos salvos. ¿Cuál es mi realidad? ¿Es esta mi realidad? ¿Esa es tu realidad? Y sabe, estamos vivos por Él para rendirnos a su vida en nuestro interior, porque sin Él morimos. Y además que si vino a nosotros estando perdidos, sepamos diario que estamos perdidos sin Él. Pero pasa que vivimos con la evaluación de nuestros corazones con sus diferentes tendencias. ¿Qué pasa? ¿Qué tendencias hay del corazón humano? Hay muchas, pero yo voy a mencionar solo 3. Primero, vivimos culpando a otros de nuestros fracasos. Y esto lo hacemos constantemente porque ¿desde cuándo lo vemos? Desde el huerto del Edén. Adán le echó la culpa a Dios de que la mujer que le había dado era la equivocada. Adán nunca dijo, yo soy responsable. No, él dijo, la mujer. Y la mujer dijo, no, es que la serpiente me engañó. O sea, yo tampoco tengo la responsabilidad. Y sabe, así vivimos diario. No, es que yo no soy responsable es el hermano. ¿Yo? No, tú eres responsable. Vivimos culpando a otros de nuestros fracasos y nos sentimos unos cristianazos.
Nos sentimos unos cristianazos. Ahora, segundo punto, medimos nuestra moralidad con respecto a otros. Yo no soy tan malo porque ese hizo eso. Yo no hice eso, yo no lo he hecho. Yo no he hecho las cosas que él hizo. Fíjese, veíamos en la mañana en la clase que no tenemos nosotros por qué golpear en el juicio a la persona que falla, precisamente porque aquí está el meollo del asunto. Tú también estás necesitado. Por eso la palabra en Gálatas dice que restauremos a las personas con espíritu de mansedumbre, no sea que también tú seas tentado, porque estás tan vulnerable como aquel hermano que pecó. Estoy tan vulnerable como aquel que está fallando. Hermanos, no somos superhombres. Somos de carne y hueso, y mientras seamos de carne y hueso, Romanos 7 dice que el pecado mora en nosotros. Y el Señor por eso le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, y no permitas que esa carne se meta cuando tú quieras transmitir la doctrina a la iglesia. Ten cuidado de ti mismo y la doctrina, porque vas a manchar, vas a contaminar. Un tercer punto. ¿Cómo evaluamos nuestros corazones? Bajamos a todo el mundo a nuestra condición para justificar nuestros pecados. Y vienen pensamientos como estos. Bueno, hermano, es que pues todo el mundo peca, ¿quién no? Además, nadie es perfecto. Y luego, hermano, es que estamos en un proceso. Pero nunca se llega a obtener la responsabilidad. Entonces, creo que llegamos a la pregunta clave. Entonces, ¿cómo debo de verme ante el Señor? ¿Y cómo puedo ver lo malo que soy? ¿Usted ya vio lo malo que es usted? ¿Usted ya lo vio? Porque hubo un hermano que ya lo vio hace 2000 años. Se llamó Pablo y dijo, miserable de mí. Y si usted ya ha visto su miserabilidad, usted está en las vías de ser o de mostrarse como un verdadero cristiano. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Acuérdense que la figura es, ¿quién me librará de este cuerpo que traigo muerto? Que era el muerto que le ponían a un homicida hasta que se le desbarataba en la espalda. Ese yo es el que traemos cargando. Así que si los cristianos de este siglo XXI no han visto su miserabilidad, entonces estamos muy lejos del verdadero propósito que tiene Dios para que nosotros tengamos la plena certeza que vamos camino al cielo, porque nos creemos muy buenos. Yo estuve en una iglesia, hermanos. Estuve en una iglesia donde tenían esta enseñanza: soy salvo, siempre salvo, pero no entendían que el Evangelio tiene ciertas y severas advertencias. Ahora, nuestro tercer punto, como respondiendo a la pregunta, ¿cómo debo verme ante el Señor? ¿Y cómo puedo ver lo malo que soy? Pues vamos a vernos a través de la santidad de Dios. Y vamos a Isaías 6:1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, ¿dónde? Sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces. ¿Qué sucede aquí? El profeta Isaías se encuentra en medio de una visión y ve al Señor sentado, ¿en dónde? En un trono. Y dice que este trono tenía describe 2 características: alto y sublime. ¿Qué quiere decir alto? Él estuvo observando el gran poder y señorío del Señor. Y luego dice que la sublimidad, dice alto y sublime. Sublime habla de pureza y perfección. Era lo que estaba viendo el profeta. Ahora sigue diciendo que y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué quiere decir? Que él veía la plenitud de la abundancia de todo bien del Señor. ¿Sabe? El profeta estaba teniendo la visión de Cristo. Y ese vestuario que corría y llegaba y llenaba hasta el templo era la vestimenta de los reyes, hermano.
Y el profeta estaba ahí mirando esta grande visión y dice que también él, en el versículo 3, en el versículo 2, dice que él también vio la presencia angelical y vio dos cosas que hacían ahí estos ángeles. Vio el servicio y la adoración que le prestaban al Señor. Dice que había serafines, por encima de él había serafines, y dice que tenían 6 pares de alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Primero, los serafines sirviendo. Primero, la palabra serafín quiere decir ángeles ardientes. Son ángeles que están en el trono de Dios, ¿sí? Como envueltos en llamas. Y estos ángeles, dos cubrían sus rostros, 2 alas, 2 sus pies y 2 volaban. Cuando se dice aquí que cubren sus pies, ellos nos habla de humildad en el servicio a Dios. Y cuando los vemos adorando, como segundo aspecto de ellos, dice que, y el uno al otro, versículo 3 de Isaías 6, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ellos estaban mencionando la naturaleza, la esencia de la persona de Dios. ¿Sabe? La adoración, lo que es la adoración tiene que ver con hablar de las perfecciones de Dios. Y cuando es alabanza, se habla de su relación con sus criaturas, con sus obras. Aquí se diferencia un cántico de adoración a un cántico de alabanza. El cántico de alabanza habla sobre lo que Él tiene y cómo bendice a la creación. Y el canto de adoración encierra mencionar y alabar las perfecciones de Dios. Ahora, fíjese lo que dice. El profeta está viendo la gran santidad de Dios, su perfección, su sublimidad, su pureza, su poder y su plenitud y su señorío, en que reunidos en ese atributo de la santidad. Ahora dice aquí que los ángeles decían: Santo, Santo, Santo. ¿Por qué los ángeles no decían justo, justo, justo? ¿Por qué no decían misericordioso, misericordioso? O que dijeran amor, amor, amor. No, él dice Santo, 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 porque en ese atributo, hermanos, se reúne toda la grandeza de nuestro Dios. Y es en esa visión que necesitamos urgentemente ver nuestra realidad, porque en esa visión fue la que tuvo el apóstol Pablo cuando vio de frente al Señor glorificado y que oyó la voz y dijo: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y hubo un cambio. La santidad del Señor le impactó y él inmediatamente cayó. Eso hace los encuentros. Eso ha hecho un verdadero encuentro. Eso sucede en el que verdaderamente se ha encontrado con Dios. Sabe lo vil que es y nunca va a dejar de serlo ni de saberlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Joana? ¿Que no somos buenos? ¿Sí? Bueno. Esto es más que introspectivo, hermanos. ¿Sabe? Quien ha visto al Señor verdaderamente ha contemplado sus atributos en su santidad y ahora por fe. Y ahora por fe, hermanos. Déjenme ver aquí. Y ahora por fe los vemos a través o en Cristo. Dice también aquí 6:4 de Isaías: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dice aquí que Isaías veía que el poder del Señor hacía temblar todo el lugar donde estaba manifestado. Cuando está el poder de Dios en nuestras vidas, por eso el Evangelio dice, por eso la palabra de Dios en Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No puede ser que alguien diga que es salvo y no ha sido transformado. La palabra de gracia, la misma le lleva a ser transformado. Por eso es imposible que alguien se diga cristiano y no sea transformado.
Por eso aquí, como el poder de Dios dice que los quiciales de las puertas temblaban, así el encuentro con Dios, en Cristo, a través de su evangelio. Dice, sigue diciendo la palabra: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. El profeta da una respuesta de asombro y humildad, porque él descubre su realidad y descubre también la realidad de Dios, y él dice, soy muerto. Soy muerto, dice. Ay de mí, porque soy muerto. ¿Qué quiere decir aquí? El profeta, está diciendo, soy muerto. No dice, estoy como muerto. O no dice cuando se encuentra con Dios, es que todavía me falta ser un poquito más bueno. Es que me falta esto, estoy batallando. No, él dice, cuando ve directamente a Dios, dice, ay de mí, soy muerto. Y todo cristiano que llegamos ante el Señor, nosotros nos afianzamos de esa, es que Señor, estoy muerto, solo tú me puedes dar la vida. Solo tú me puedes dar la vida porque estoy muerto. Ahora cuando dice, porque soy hombre de labios inmundos, la palabra labios no nos está hablando específicamente de que era grosero o majadero, no. Cuando la Biblia habla acerca de estas expresiones, es como en la epístola de Santiago, donde nos habla de la lengua. Pero en realidad lo que está hablando ahí es del corazón, que se manifiesta por la lengua. Y lo mismo aquí, como la inmundicia del corazón se estaba manifestando en ese pueblo que estaba alejado de Dios. ¿Sabe? Dice, en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ay de mí que soy muerto, dice, han visto mis ojos al Rey. Cuando nos vemos a través de Dios, a través de Cristo, a través de su palabra, nos damos cuenta que Él es el majestuoso, nos damos cuenta que Él es el sublime, nos damos cuenta que Él es el poderoso, nos damos cuenta que Él es el santo, y nosotros solo somos los necesitados. Por eso toda la gloria, siempre en la iglesia de Ágape, será para el Señor. No será para ningún hombre, ni no vamos a exaltar ninguna familia, ni nuestra propia familia, como hacen algunos, sino toda la gloria se la vamos a dar al que es todopoderoso, majestuoso, a Él solamente, hermanos, solamente, amén. Por eso mire, en Isaías 9:6, cuando hablamos de Cristo, ya el profeta lo profetiza y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos príncipes humanos se han levantado en este tiempo? ¿Cuántos gobernadores de las iglesias, cuando el gobernador de la iglesia es el Señor? Amados, lo describe aquí en profecía, y en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Está hablando de Jesucristo en su condición de eterno Dios. Y seguimos leyendo en el versículo 6 de Isaías 6. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Del altar del que se está hablando aquí, está hablando del altar del holocausto, que era donde se quemaba el cordero completamente que ofrendaban los israelitas. Y claro que nos damos cuenta, hermanos, que se refiere al sacrificio de Cristo por nosotros, quien viene a tocar nuestras vidas para hacernos libres de la culpa y de la condenación del pecado.
¿Qué sucedió después, hermanos, de toda esta limpieza? Vamos a leer 6:8. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Este versículo fue muy usado, se usaba mucho en los campamentos, ¿eh? Y no, heme aquí, heme aquí. Pero si vemos el contexto, cuando dices heme aquí es porque ya te santificaste en Dios. ¿Estás listo para hacer la voluntad? Ya viste, ya te encontraste con el Señor, ya sabes que el majestuoso es Él, que el poderoso es Él, que el sublime es Él, y tú solamente eres un miserable en ti mismo, que cuando dijo el Señor, separados de mí nada podéis hacer, pues con justa razón. Entonces, hermanos, dice aquí que el Señor dijo: ¿quién irá? ¿Quién enviaré? Nadie que no haya visto su corazón reflejado, confrontado por la santidad de Dios, no por nadie, por la santidad de Dios, y ha reconocido su pecado, puede ser apto para tener un diálogo directo con Él. Fuimos con un hombre, con una persona. Fuimos con una persona y nos decía: es que yo no tengo de qué arrepentirme. No, me siento bien. Y no es solamente el único. Nos hemos encontrado con otras personas que racionalizan la necesidad de Dios, como si fuera una opción Dios para ellos. Pero como estamos viendo, nosotros, todo ser humano, está necesitado del Señor. Así que nadie que no haya visto su corazón reflejado con la santidad de Dios y se le haya mostrado su pecado, puede ser apto para tener un diálogo con Él. Recuerde usted lo que Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de agua y del Espíritu, porque si no, no vas a poder vivir, o sea, entrar y ver el reino de Dios. Necesitamos reconocer nuestro pecado, sí. Necesitamos reconocer cómo el Señor nos lleva cada día para disfrutar de Él, sí. Pero aquí vuelvo al punto de Nicodemo. Es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y se desata una conversación. ¿Sabe? Cuando el Señor dijo: ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Él estaba preguntando que quién podría llevar su mensaje. Y el profeta responde: aquí estoy, yo voy. Y es impresionante, hermanos, ver cómo un hombre se rinde a Dios totalmente cuando ha pasado todo el proceso que encierra el encuentro con Dios. ¿Sabe? Lo primero que se despierta es el deseo de hacer su voluntad. Se despierta la disposición, se despierta la diligencia. Es el corazón renovado que ha sido impactado por la verdad del Evangelio, porque vemos claramente que el fruto del Evangelio. ¿A quién iré? ¿Quién va a enviar? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Si el servicio no es la marca de tu cristianismo, hay que revisar nuestras vidas en la parte práctica que nos toca. Aún las propias coronas que decimos que vamos a ganar nosotros, no las vamos a ganar nosotros. Cristo ya las ganó en la cruz y Él las va a ganar por medio de nosotros. Entonces, amados, el resultado del Evangelio es el servicio a Dios. Por eso, el apóstol Pablo lo menciona en Romanos 1:1 y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quién? A los santos y sirviéndoles aún. ¿No nos habla de servicio en la iglesia? ¿Es la marca de usted? ¿Es mi marca? ¿Estoy sirviendo a la iglesia como resultado de que me impactó el Evangelio? Dios no es injusto para olvidar todo lo que hacemos, hermanos.
Aún un hermano partió con el Señor hace un tiempo. Y antes de que partiera, yo tuve una plática con él. No lo alcancé, murió 2 días después, o 3. Tenía la esperanza que Dios me diera la oportunidad de seguir platicando, pero en la última plática que él y yo tuvimos, le decía yo al hermano, todo lo que usted hizo, a pesar de malas actitudes, Dios no lo olvida, todo usted lo hizo para el Señor. Y cuando usted parta para allá, ahí va a estar su recompensa. Y a los 2-3 días el hermano partió con el Señor. ¿Sabe? Nosotros podemos levantarnos y podemos decir, el Evangelio me impactó. Cristo llegó a mi vida. ¿Qué voy a hacer por Él? Puedes hacer todo. Porque cuando nosotros llegamos a Él, como dije al principio, y voy a ligarlo con las palabras que dice, porque la justicia de Dios se revela por fe. Comienza con la fe en el corazón y se extiende a una vida de fe, servicio de fe. Llegando al final de este mensaje, hermanos, es un mensaje que nos confronta, a mí mismo me confronta, hermanos. Es un mensaje que ha llevado mi conciencia a revisar las cosas que no he hecho, que debo de hacer para Dios. Es un mensaje que lleva a centrarme en hacer un examen, pero no en virtud de mi esposa, de mis hijos, del otro que se dice cristiano, o del cantante, o del otro pastor. No, me está llevando a mí este mensaje a evaluarme a la luz de la palabra y saber realmente si estoy demostrando los frutos del Evangelio. Yo deseo lo mismo para usted. Porque puede ser que estemos caminando todavía con nuestra autosuficiencia. Puede ser que estemos caminando todavía con esa autosuficiencia y ese decir no necesito de nada, de nadie, ¿verdad? Y si en verdad estamos conmovidos al pensar que somos muertos sin Cristo, que seguimos estando necesitados de Él y somos insuficientes sin su ayuda, sobre todo que estemos viviendo como Él vivió. ¿Y qué como Él vivió en este caso? Llevando una vida de servicio al Padre. Y el ejemplo lo tenemos bien claro. Jesús hizo la voluntad de Dios y de esa voluntad la hizo su alimento. Dijo, mi alimento es que yo haga la voluntad de Dios. Y nos enseñó que todos aquellos que en realidad iremos al cielo, nos vamos a caracterizar o nos estamos caracterizando por una vida de servicio que es el testimonio de la presencia de Dios en nosotros. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero vamos escuchando la palabra. Ahora, le voy a leer unos versículos de esas personas de antaño que sirvieron hasta el final. Y Dios las menciona en su santo libro. Romanos 16:1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Y fíjese que era la hermana Febe, dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Es una servidora, pero firme, fuerte, constante. Dice, es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Esta mujer, Febe, fue la que llevó la carta, a Roma. De su mano se le entregó al pastor de allá de Roma. Y sabe, en Romanos 16:2, versículo 2, dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en todo, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esa hermana, ¿cómo ayudaba a muchos?
O sea, la hermana, yo me imagino una escena allá sirviendo en las casas, porque las iglesias estaban en las casas, me la imagino tomando el plato, hermano, siéntate a comer, hermano, hermanita, déjame, yo lo hago. Esas hermanas que tienen ese motor. Y Dios honró la vida de servicio de estas personas, y dejándolas ahí escrito por medio del apóstol Pablo. Les recomiendo a la hermana Febe. Trátenla bien, porque ella nos ha ayudado a muchos y ha ayudado mucho a los santos. Versículo 3. Aquí lo vamos a ver en la pantalla. Saludad a Priscila y Aquila. Este era un matrimonio, mis colaboradores en Cristo Jesús. Un matrimonio que estaba, es más, ellos abrieron unas iglesias, pero era un matrimonio dedicado al servicio de Dios, donde ellos habían acomodado a la agenda del Evangelio. Versículo 4, dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los que no son judíos, a los gentiles. O sea, eran bien conocidos los hermanos, ese matrimonio. Y qué bárbaros esos matrimonios, bien firmes. Esos matrimonios que nada más dicen, yo estoy para servir a Dios. Y empiezan a arrancar. Este es el discipulado que estamos llevando a cabo. Hasta ahí nos va a llevar el Señor. Y de usted depende que Dios lo levante. Nosotros nomás estamos para discernir quién Dios está señalando. No queremos, la obra es grande. Ahora, versículo 6. Versículo 6 dice, saludad a María, otra mujer, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Sabe? El ministerio de mujeres es bienvenido en el Evangelio. ¿Sí? Las mujeres en el Evangelio, hermanos, toman un lugar importante. Versículo 12, por último. Saludad a Trifena y a Trifosa, dos hermanas, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, y la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Quieres figurar en el libro de Dios allá, en tu hoja de servicio? Pues entonces, hermano, levantémonos, que el Señor obre en nuestro corazón y nosotros dispongámonos para hacer su voluntad y mostremos la evidencia primordial del servicio como verdaderos cristianos. ¿Sí? Y eso, y sabe, cuando usted termine su vida, diga, como el apóstol Pablo, he terminado la carrera, ¿o qué? Pues había trabajado, había estudiado, se había desvelado, había hecho los sermones que tenía que hacer, había ido con la iglesia, había hasta comido con ellos, y al final dijo, ya me voy, me espera, hay una corona. Esto es precisamente la convicción y la certeza de los que decimos, voy al cielo. ¿Cómo sabes que voy al cielo? Mira, estoy en el servicio, estoy estudiando, el día que Dios me llame, todo esto lo estoy invirtiendo para la obra del Señor. Y muy contrario, el que se dice ser salvo y no quiera trabajar en la obra del Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Que esta mañana Dios hable a nuestro corazón y haga que su gracia haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, hermanos, es para el Señor y para su pueblo santo. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias porque, Señor, nos has hablado a través de tu palabra. Señor, nos llevas a que cada mañana nos pongamos delante de tu santidad y que podamos reconocer que necesitamos, siempre vamos a necesitar de ti. Siempre, Señor, podemos declarar que somos muertos sin ti, Señor, y también podemos estar conscientes que para ti es toda la gloria, que todo lo que has dado, la manera o más bien que nos has permitido ponernos de pie, Señor, y cantar, alabarte y bendecirte, ha sido por tu grande misericordia y tu gracia, Señor. Y este pueblo que tú has levantado en este lugar, Señor, son tuyos, Padre. Son tuyos, somos tuyos, Señor. Somos ovejas de tu prado. Y nos estás alimentando, Señor, para ser un pueblo celoso de buenas obras, Señor. De las obras del Evangelio, Señor. Gracias te damos esta mañana, Señor. Llévanos con bien. Gracias por mis hermanos que hoy nos visitan. Gracias por verlos.
Es un privilegio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso a Dios por su